Magnífica tarde, magnífico e invitado. O sea, este es voy a tener que decretarlo un podcast magnífico, porque estoy cumpliendo con un gran gusto de tener invitado a Juan Fernando Roch, con quien tuve el gusto de conocerme hace muchos años, cuando ocupaba una posición directiva en una empresa exitosísima en sus manos. Se llamaba Mavesa, para quienes se conectan que no conocen las particularidades en nuestro país. Y usted sabe, cuando uno conoce personas especiales, tiene que mantenerse vinculado. Yo le he ido siguiendo la traza. Él no se da cuenta porque él, tú sabes, él se mantiene bastante privado. Fíjate que es una persona muy privada. Pero bueno, tengo mucho gusto de entrevistarlo el día de hoy. Feliz tarde, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Adrián. No, para mí es un placer estar aquí contigo nuevamente. Siempre cuando te recuerdo conversaciones muy intensas y muy productivas. O sea que para mí es un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Casi todas las conversaciones nuestras han sido siempre sobre aprendizaje. Yo, de verdad que a veces se vuelve monotema entre las personas que nos conocemos. Y tuve la oportunidad de desarrollar junto a ti y junto a tu equipo maravilloso, tanto en Caracas como en el resto de Venezuela, especialmente en Valencia, programas de educación corporativa que eran el ejemplo para muchas otras empresas. Bueno, en el caso de ustedes, el sector de alimentos eran la líder, pero además en el sector industrial, en general, los programas de educación corporativa que desarrollamos juntos fueron especiales y yo los recuerdo con mucha alegría, porque además de eso surgieron cientos de facilitadores. Yo no podía pensar, ahorita estaba pensando, oye, ¿cuántos facilitadores se han formado con nosotros en esta época? Y fueron cientos. Y eso hizo un momentum muy interesante tanto para Mavesa como para el país, porque esos facilitadores no solamente facilitaban para la empresa, sino que facilitaban en actividades generales que tenía de servicio social Mavesa. Y entonces, hoy, como vamos a hablar de empresas socialmente responsables, pues allí comienza nuestra conversación con tus antecedentes. Voy a empezar por el antecedente que más me gusta mencionar en las entrevistas, que me hables un poco de qué aprendiste al lado de tu mamá, que hoy te sigue acompañando en tu quehacer empresarial y personal y profesional. Oye, qué interesante esa pregunta, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, sin duda alguna. Y ¿qué te puedo decir? Mi mamá tiene casi 90 años y tiene un nivel de energía y una capacidad cognitiva quizás mejor que la mía. Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué aprendí de ella? La constancia, el siempre tener una sonrisa en la cara, el que tú decides tu nivel de felicidad y ver la vida de una forma positiva, aun cuando tengas muchos problemas alrededor tuyo. En una palabra, el tener siempre una actitud de optimismo hacia el futuro, ¿no? Esa quizás fue la mayor enseñanza. Y hoy, a sus casi 90 años, aún lo tiene. Aún ella tiene proyectos y tiene una visión de cosas que quiere hacer. Es una cuestión admirable, realmente. ¿Y de quién heredaste el apellido? De mi padre. Bueno, mi papá era una persona de una integridad moral y ética impresionante. Yo creo que de él, entre su espíritu de trabajo y su visión de lo que está bien y lo que está mal, creo que para mí me dio esas herramientas que son fundamentales en manejarte en la vida, ¿no? Estoy viendo a alguien que se llama Fabi y no sé por qué, creo saber de dónde viene la Fabi R, porque la R parece que puede ser de Roche. Bueno, esa es mi hija menor. Por eso te lo estoy diciendo, precisamente, porque estoy viéndola ahí y digo, esta Fabi debe que ser Fabi Roche. Sí, esa es mi Bienvenida, hija Fabi, ¿cómo menor. estás? ¿Cómo te va?
Vamos a ver si prende el micrófono o está a lo mejor simplemente escuchando. Está en silencio. Ella es una entrenadora de mindfulness. Tiene una actividad muy interesante, las cosas que hace. Bueno, vas a tener que ponerla a conversar conmigo porque ese es un tema que nosotros promovemos entre los educandos nuestros, no solamente en los programas que yo manejo, sino que buscamos que las empresas lo aprendan para sembrarlo en el quehacer de la empresa. Es una cosa interesantísima, pero eso va a ser motivo, ya me busqué un motivo de una nueva conversación con Bueno, otra ahí tienes. miembro de tu Yo familia. creo que Fabi estaría encantada. Y Qué la verdad bueno. es que es exactamente así. Yo creo que en un curso que yo dicto que se llama Liderazgo y Organización, le dedicamos la mitad del semestre a un proceso de reflexión personal y de self-knowing, ¿no? Y mucho viene de eso, de ser mindful donde estás y el momento. Y ese es el principal ingrediente en un entrenamiento de liderazgo para mí, ¿no? Y funciona muy bien. Fíjate que tú y yo provenimos de las filas de los jesuitas, porque tú Así es. estudiaste en un colegio que es un poco digamos que es menos bueno que el mío, porque el mío era el de Maracaibo, el Gonzaga. Todo Como siempre, Maracaibo es mejor. siempre hubo mucha pelea entre el San Ignacio y el Gonzaga por todas las razones que tú comprendes, porque además los maracuchos somos, como sabes, algo regionalistas. No vayan a creer que es demasiado, Mira, pero Adrián, Maracaibo es... yo soy 25% maracucho también, porque mi abuela que era una París, tú sabes que era una parijatencio, o sea que imagínate, era doblemente maracucha, ¿no? Y ella decía, a mí no me digas maracucha, yo soy maravina. O sea, ella era de esa categoría que no era maracucha, sino maravina o maracaibera, porque el gentilicio, los dos gentilicios son correctos, el que no es correcto es el maracucho, pero es que el maracucho nos llamaban así para ofendernos, lo que pasa es que no hay maracucho que se ofenda por eso. Así es, Fíjate que así yo es. tengo la suerte de haber conocido a varios miembros de la familia Roche y también de los París, porque mi abuelo, Germán Belloso, padre de mi madre, era uno de los socios de París y Núñez, que Bueno, era imagínate. que fue originalmente la dueña de lo que se conoció con el nombre de Supermercados Victoria. ¿Cómo Entonces, no? Sí, sí. digamos que esas familias se conocen todas y como sabes, Maracaibo es un pañuelo y todos vivimos en Centrico, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. Victoria era el bueno, nombre de mi tatarabuela, de ahí es donde venía el nombre de los supermercados Victoria. fíjate eso, fíjate. Eh, Además, mi familia es de origen corso, de esos corsos que llegaron a Oriente. Igual que los París. A eso te estoy diciendo, por eso, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que tú sabes, a veces las personas no se dan a la tarea de averiguar, pero yo como soy un averiguador nato, curioso por naturaleza, siempre me ando buscando eso. Cuéntame un poco, ¿cómo fueron tus inicios profesionales? Bueno, en realidad yo empecé a trabajar muy temprano porque yo estudié en la Universidad Católica de Administración y cuando me fui a inscribir en la universidad descubrí, porque no lo sabía, descubrí que podía hacer mis estudios en la noche. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no hago mis estudios en la noche y trabajo durante el día? Y eso fue lo que hice. Entonces yo hice toda mi carrera del pregrado de noche y trabajando de día. Y empecé a trabajar en una compañía que se llama Macosarto, que era una compañía de los Curiel, que era la representante de cosméticos y perfumes, representaba Max Factor como empresa de cosméticos en Venezuela, y varias firmas francesas y españolas de perfumería. Tiene una fábrica estupenda en la Trinidad, que luego mudaron a los Teques. Así Y es. empecé ahí en el área de mercadeo, empecé como un assistant brand manager. Y cuando me gradué de la Católica ya era un brand manager, de manera que gané una cantidad de experiencia al mismo tiempo que trabajaba, ¿no? Y después de eso me fui a Wisconsin a hacer un MBA y cuando regresé entré en la Gran Mavesa
Y como ya venía con 5 años de experiencia en el área de mercadeo, empecé como lo que llamaban allá grouper, como Group Product Manager, manejando brand managers en el área de mercadeo siempre, ¿no? Ahí fue Fíjate que donde a mí tuve siempre el placer de trabajar con Alfredo. qué bueno. Alfredo, a veces, fíjate que me sorprendió porque yo pensé que era que me había reconocido y me saludó y que como si no me hubiera conocido, pero yo sí recuerdo de él, yo tengo memoria para recordarlo. Muy buena. Pero Oye, el ahorita placer le voy fue, a... el placer fue mío. El placer fue mío, Juan Fernando, de verdad que sí. Fíjate, cuando comenzaste en Mavesa, Mavesa era una empresa muy diferente a cómo se desarrolló bajo tu liderazgo. Sí. Fue cambiando, evolucionando. Incluso conocí a quien era el presidente y era un poco extraño la dinámica porque desde el lado afuera no se veía tanto cómo era el asunto accionario, cómo se manejaban. Había más bien, nosotros veíamos, era el quehacer fabril o el quehacer administrativo de mercadeo, pero los intrínculos de la operación no se conocían tan ampliamente. Cuéntame cómo fue tu evolución para llegar al liderazgo de la empresa. Bueno, mira, fue realmente un gran aprendizaje porque mi evolución dentro de carrera, una de las cosas que demuestra es que las cosas no son lineales en la vida, ¿no? Sino que toman turnos y dan vueltas por lados que son inesperados, ¿no? Cuando yo estaba en el área de mercadeo, que era lo que me gustaba y lo que me encantaba y lo que quería hacer, un buen día, el presidente de la compañía en esa época, que era Jonathan, se me acerca y me dice... Déjame nombrarlo con nombre y apellido para que la audiencia lo conozca su nombre, y además le tuve especial cariño. Jonathan Coles. Jonathan, exactamente. Él, que fue mi gran mentor y de quien aprendí una cantidad de cosas interesantísimas. Una persona realmente brillante y competente, ¿no? Un día, de la nada, se me acerca y me dice, mira, queremos crear un departamento nuevo que se llama Supply Chain y vamos a tener el apoyo de la gente de Procter & Gamble en Cincinnati. Pero recuerda que Mavesa, el principal accionista unitario era Procter & Gamble. Como familia eran los Phelps, pero como bloque era Procter, y teníamos mucho soporte de ellos en muchas áreas. Y queremos crear este departamento que va a fusionar toda la parte de manufacturing planning con compras, con distribución, con todo lo que es supply chain hoy en día. Estoy hablando de los finales de los años 80, donde ese concepto apenas estaban haciendo, ¿no? Y mi reacción inicial, muy inmadura, por supuesto, fue decir que no, que lo mío era marketing y a mí lo que me gustaba era el mercadeo y que supply chain y que manufacturing ni que nada de eso, ¿no? Me vas a castigar a mí quitándome de la belleza del negocio mío para meterme a esta cuestión que ni siquiera la conozco. Así es, exactamente, y que no se sabe qué es. Y que, entonces, ese me quedó mirando y me dijo, mira, creo que tienes que pensar esto un poquito más porque entiende lo que significa. Y efectivamente, ¿no? Le di un par de días de reflexión y me di cuenta que estaba cometiendo un error gigantesco de no aceptar una posición como esa, ¿no? Y entonces, la idea era crear el departamento y establecer los procesos y formar un equipo, ¿no? Lo cual fue un aprendizaje fantástico porque me dio a conocer muchísimas otras áreas de los negocios que no conocía anteriormente, ¿no? Pero curiosamente, después de eso, como 3 años después de eso, ocurre una cosa más o menos similar. El director de finanzas, el vicepresidente de finanzas de la compañía, decidió irse, se fue a España, y a mí me ofrecen la posición, ¿no? Entonces, si quiero ser el jefe de finanzas de Mavesa. Y digo, pero ¿cómo? Pero esta gente se volvió loca, ¿no? ¿Cómo me ofrecen la posición de Chief Financial Officer cuando yo en mi vida he trabajado en finanzas?
cuando no tengo ninguna experiencia. Ningún background de que soportar ningún aquello. tipo, ¿no? De ningún tipo. Venía de marketing, después de crear este departamento de supply chain. Y entonces la respuesta fue muy interesante. La respuesta fue, ¿tú sabes leer un balance general? Bueno, sí, claro. ¿Tú sabes leer un estado de ganancia y pérdida? Pues sí. ¿Tú sabes interpretar un análisis de cash flow? Bueno, por supuesto. Tú hiciste un MBA, ¿no? Bueno, sí. Ok, entonces, ¿por qué no puedes ser el Chief Financial Officer cuando tú estás en una posición como esa? Y aquí es donde vino el aprendizaje, ¿no? Cuando tú estás en una posición como esa, la parte técnica es muy poco relevante. Lo que es relevante es tu capacidad de manejar gente, de crear equipos, estrategia, de la hacer capacidad cosas. estratégica. Porque tú vas a tener un tesorero, vas a tener un jefe de contabilidad, vas a tener toda la gente que tiene el conocimiento técnico. Tú no lo tienes que tener. Tú lo que sabes hacer es manejar bien un equipo y ya está. Entonces, eso me abrió a mí los ojos, haciendo entender que realmente lo más importante en tu carrera profesional es eso, es muchas de las cosas que hicimos juntos, ¿no? De procesos de aprendizaje, entender cómo funcionan los equipos, saber cómo establecer estrategias que la gente compre y siga, ¿no? Fíjate que quería que te tuvieras ahí para conversar, porque allí empezó a pasar cosas contigo con vamos a decir, el mundo de fuera. Empezaste a participar en actividades institucionales y a representar a la empresa en eventos, a ir a eventos, ya no como marketing solamente, sino como parte de la empresa. Sí. De ahí debe haber surgido mucho de tu feeling acerca de las necesidades de desarrollar la responsabilidad social de la empresa, o me equivoco. No, sí, absolutamente, absolutamente. Yo estoy dedicado en este momento básicamente a enseñar cursos de responsabilidad social de una manera u otra, ¿no? Sí. Pero eso viene desde esa época. Eso viene de darme cuenta poco a poco que el sector empresarial es el que realmente tiene las mejores herramientas y el mejor conocimiento y, en resumen, la mejor capacidad para resolver problemas sociales complicados. Por supuesto, no lo puede hacer solo, tiene que hacerlo en coordinación y en coordinación con todo lo que el es sector. el aparato gubernamental, municipal o estatal o nacional. Tiene que estar todo el mundo jugando un papel, la misma ciudadanía, la sociedad civil, o sea, no empresarial, ¿no? Así es, tiene que ser en partnership con NGOs, con el sector de non-profit y con el gobierno y con la ciudadanía, ¿no? Y o sea, tiene que ser un impacto colectivo, incluyendo, como tú dijiste, a la gente. Y ahí fue donde se me empezó a desarrollar esa inquietud y ese entendimiento de que el sector empresarial es el mejor instrumento para resolver problemas sociales. Fíjate que ahorita cuando hablabas me acordaba de que Johnny fue uno de los apoyos más importantes que yo tuve con la Cámara Junior Chamber of Commerce. Sí. Él, claro, tenía una mentalidad como que dual, por pensamiento venezolano, pero con orientación internacional, y mientras a las personas yo tenía que explicarles lo que era la Cámara Junior, él la conocía porque la había visto me imagino que en los Estados Unidos cuando estaba estudiando, o tú mismo lo tenías que haber visto en Wisconsin o donde fuiste a estudiar, porque la Cámara Junior aquí en Estados Unidos prácticamente no hubo un solo presidente desde Eisenhower hasta creo que el único que no fue miembro de la Cámara Junior fueron los dos últimos, Obama y Trump, pero todos los demás habían sido miembros de la Cámara Junior. Entonces yo obtuve el apoyo de Jonathan para toda la labor internacional que yo hice como vicepresidente mundial de la Cámara.
a los demás empresarios había que explicarle lo que era. A él no, él lo entendía perfectamente y nos dio un apoyo fundamental. Y muchos de los trabajos que hicimos con la Cámara Junior de Caracas lo apoyó Mavesa precisamente porque él era nuestro adalid para impulsar y buscarnos incluso a otros empresarios para realizar esa labor. Cuéntame un poco de cómo fue que te fuiste conectando con el tema que ahora ocupa tu quehacer, que es el tema de responsabilidad social. Bueno, Mavesa era una compañía que tenía una visión social muy importante, ¿no? La organización, empezando por los accionistas y la organización en general, de manera que era era como tierra fértil para ese tipo de cosas, ¿no? Cuando estando en Mavesa, uno de los proyectos más bonitos que hicimos fue Palmonagas, que fue una plantación de palma aceitera en el estado de Monagas, que se hizo, como estaba mencionando anteriormente, ¿no? Con eso de Collective Impact, se hizo con apoyo del gobierno regional, con apoyo del gobierno nacional, con apoyo de los partidos políticos de la zona, con apoyo de empresas campesinas de la zona. Y fue un proyecto donde estábamos muy claros que no queríamos tener una visión colonialista de las grandes plantaciones. Que además la fama de la palma de aceitera era terrible. O sea, era terrible, terrible en ese momento, sí. Que viene, entre otras cosas, por el lobbying tan impresionante que tiene uno de los lobbies más grandes de este país, que es la American Soybean Association, ¿no? Pero el punto era que logramos construir un proyecto que sacó de la pobreza a un montón de gente en el estado de Monagas, haciéndolos partícipes de la empresa. Porque Mavesa, de una plantación de 10.000 hectáreas, solamente tenía 1.000 hectáreas. Y la planta procesadora. El resto eran empresas campesinas que ayudamos a formar con las comunidades locales, las empresas campesinas locales, el apoyo del gobierno, el apoyo de las instituciones del estado de Monagas. Y al final fue un proyecto donde todo el mundo tenía un interés de que funcionara muy bien. Entonces, eso fue como una primera demostración para mí de el poder que tiene el sector empresarial para transformar las cosas, nuevamente, de una forma colectiva, porque pues, solo no lo puede hacer. Fíjate que yo recuerdo cuando trabajábamos en los programas nuestros, los damos dentro de las instalaciones de Mavesa. No, sí. No los hacíamos en ningún hotel ni nada de eso, lo hacíamos en las propias instalaciones de Mavesa. Y muchos de los facilitadores de Mavesa tenían trabajo con proyectos de la ciudadanía, con proyectos de beneficio social. Era muy común verlos involucrados a Mavesa en proyectos de las ciudades donde tenían asiento sus plantas. Es así, exactamente. Eso creo que tiene que ver con una estrategia empresarial, porque no podría ser iniciativa de los gerentes de planta ni nada de eso, tenía que ser algo corporativo. Es una cuestión corporativa, sí. Es que mira, yo creo que hay básicamente 4 razones por las cuales el sector empresarial debe ser socialmente responsable. La primera es que te da legitimidad. Es decir, el sector privado y el sector empresarial existe porque nosotros como ciudadanos tenemos un contrato social donde dijimos, queremos tener un sector privado, queremos tener un libre mercado, queremos tener empresarios. Si el sector privado y los empresarios y las compañías en general no toman posiciones de responsabilidad social, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a perder legitimidad. Y la gente va a decir, bueno, ¿para qué tenemos compañías? ¿No? ¿Para qué? Nada más que para crear empleo y crear riqueza, que es importante sin la menor duda, y pagar impuestos, que es importante sin la menor duda, pero tiene que ir más allá. ¿Por qué? Porque tiene que tener legitimidad con la ciudadanía donde está. Si no, antes de que te vayas del primer punto, quiero mencionarte, por ejemplo, yo estoy con la idea de que el sector farmacéutico de este país está perdiendo legitimidad precisamente porque la población está sintiendo el enorme peso en que se han convertido todas las patentes farmacéuticas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillito. Mi esposa es asmática. El inhalador que ella tiene que usar prácticamente es esclava del inhalador, si no, sí,
no, Sí. no sobrevive sin eso. Sí. El inhalador cuesta más de $600. Imagínate tú. Mi hijo Alexander Daniel es diabético tipo A, tipo 1. Y eso significa que es insulinodependiente. La Sí, sí. insulina y todos los costos asociados a la insulina superan los $1,300 mensuales out of the pocket. O sea, Sí, estamos hablando de después de cubrirlo el seguro. sí, sí. Que cuando tú vas y pasas la frontera hacia Canadá o pasas la frontera hacia México, el costo del inhalador o el costo de la insulina desciende a 7 veces, 8 veces, 9 veces más bajo. Entonces, muchas personas están diciendo, mira, nos están matando. O sea, la empresa, en vez de enriquecerse de forma justa, se está haciendo ilegítima porque la población está viviendo el impacto negativo en su quehacer. Sí. Bueno, sí, ese es un ejemplo extraordinario. Fíjate que puede ocurrir, si no está fuera de las posibilidades que en algún momento la ciudadanía de este país diga ya basta y presionen al sector político para que regule, controle o incluso hasta nacionalice la industria farmacéutica, ¿no? Porque ayer en las noticias salió una señora que la estaban entrevistando y dijo a voz viva que pedía al gobierno nacional que le diera posibilidades de dividir, que el sistema de salud tenía que nacionalizarse porque no hay forma de que ella se vaya a morir por falta de cobertura. sí, Entonces, ahí están las dos cosas, las farmacéuticas y las compañías de seguro, sí. que están haciendo una labor que ya va mucho más allá de simplemente un enriquecimiento natural por sus quehaceres, ¿no? Sí, mira, eso, oyéndote hablar, lo que me vino a la mente es Adam Smith, ¿no? O sea, que Adam Smith es el padre del sistema de libre mercado, del sistema Claro. capitalista, y todo el mundo conoce a Adam Smith por su famoso libro La The riqueza de las Wealth naciones. Nation, ¿verdad? La riqueza de las naciones. Pero hay otro libro que él escribió, que lo escribió unos años antes de ese, que se llama Teoría del Pensamiento Moral. Y en ese libro, imagínate tú, estamos hablando de 1776, 1780, ¿no? Ya desde ese momento, Adam Smith decía, la mejor manera de progresar económicamente es a través del libre mercado. Pero las empresas que se están formando y que se están creando hoy en día, si no cumplen una labor social y los estados no ejercen un nivel de regulación, las empresas pueden cometer abusos con los cuales van a pagar y pueden destruir el sistema. Eso es Adam Smith hace 250 años, ¿no? Desde ese momento lo estaba viendo las grandes ventajas que puede producir el sector privado y un pensamiento de libre mercado, pero al mismo tiempo la necesidad de tener una conciencia social para no perder la legitimidad. Ya lo advertía desde esa época, ¿no? Muy bien. Entonces, ya vimos el primer nivel, vayamos a revisar los otros 3 que nos prometiste. Sí, bueno, la primera es la legitimidad. La segunda es que si las empresas tienen derechos como personas jurídicas, también tienen responsabilidades. Entonces tienen que actuar como un buen ciudadano. Es una cuestión de ser un buen ciudadano. Más allá de la legitimidad, debes ser parte de la comunidad y por lo tanto se espera de ti que seas un buen ciudadano. Y eso viene desde hace mucho tiempo. Hay un profesor muy famoso que se llamaba Bowen y otro que se llama Archie Carroll, que en los 50 escribieron un libro que se llamaba La responsabilidad social del empresario. Y hablaban de eso, ¿no? Decían, si queremos que las empresas tengan derechos, también tienen que tener responsabilidades y por lo tanto tienen que actuar como un buen ciudadano. Esa dijéramos, la segunda razón, ¿no? La tercera es que las empresas no están formadas únicamente por los accionistas, sino esa visión, por ejemplo, de Milton Friedman, que por allá en los 70 sacó un artículo muy famoso en el New York Times que decía que la única responsabilidad de los empresarios es maximizar la rentabilidad.
se le olvidó que para poder maximizar la rentabilidad hace falta no solamente capital, sino hace falta una serie de otros elementos que hacen que puedas producir esa utilidad, ¿no? Los empleados, la comunidad, el gobierno, todas las otras infraestructuras que tiene el sitio donde estás realizando tus actividades empresariales, ¿no? Entonces, de ahí es cuando se pasó de tener una visión de lo importante son los stockholders a tener una visión de que lo importante son los stakeholders. Es decir, es una visión para poder producir riqueza necesitas un esfuerzo compartido de todos los miembros de la comunidad. Y por lo tanto, tienes que tener una responsabilidad con todos ellos. Entonces, es una razón que tienes que estar consciente de cuáles son todos los elementos que tocas cuando estás en una posición empresarial. Y la cuarta... No te vayas de ahí, no te vayas de ahí porque me hiciste acordar de la comparación entre la expectativa de vida y la riqueza. Y además de eso, la planificación familiar. Son tres elementos fundamentales para que el progreso ocurra. Sí. Cuando los países empezaron a dejar, digamos, a dejar esa inexistencia de planificación familiar, que habían países en donde las personas tenían 5, 6, 7 hijos, la prosperidad era imposible y claro, la expectativa de vida estaba muy baja. Sí. Ahora vemos, por ejemplo, cómo los países europeos occidentales e incluso algunos orientales han desarrollado políticas de planificación que han controlado el crecimiento de la población, pero se les pasó la mano. Sí. Entonces ahora, claro, ahora prácticamente estamos viendo que hay como 3,5 millones de turcos en Alemania, que hay no sé cuántos millones de inmigrantes en toda Europa, algunos de ellos no deseados, incluso maltratados, sí, pero que son los que permiten que funcione. Aquí mismo en los Estados Unidos tenemos 53 millones de hispanos y sí, yo me asomo aquí a la salida de mi casa y si no hay latinos, no hay quien haga los trabajos porque todo el trabajo duro lo prestan los latinos. Así es, así es. Entonces, vemos a China, en donde se han enfocado en el bienestar y en la salud y la educación, mientras que aquí en los Estados Unidos se han enfocado en lo que tú acabas de decir, en producir, en hacer riqueza material. Entonces, muy interesante ver cómo ya se dice que China está más o menos a la etapa de enriquecimiento que tenían los Estados Unidos en los años, al principio de los 80. Sí. Pero es que estamos hablando de que la subida ha sido espeluznantemente rápida, atendiendo la salud y la educación. Así es. Mientras que la salud aquí está inaccesible por falta de dinero, porque todo es costoso y la educación se ha deteriorado. Está pasando lo contrario en China, está pasando que la salud es gratuita y la educación también, y están haciendo unos esfuerzos de educación. Claro, como tienen un régimen dictatorial, claro, algunas decisiones las toman un poquito, vamos a decir, un poco rudas, ¿no? Diría yo. Bueno, el famoso dicho de que no hay nada más eficiente que una dictadura. Ah, claro. No tiene que pedirle permiso a nadie, ¿no? Las cosas se hacen y se hacen. Y Mao Zedong dijo así, aquí está el librito, vamos para adelante, y no había quien le discutiera, ¿verdad? El que le discutía ya sabe lo que le pasaba. Entonces, ahorita habría que poner estos índices. A mí me encanta trabajar con índices, porque los índices te dejan ver qué está pasando con el bienestar. Cuando tú hablas del empresario que se comporta como buen ciudadano, que su empresa es una buena ciudadana, vamos a decirlo así,
con la palabra correcta, porque se habla ya de la ciudadanía empresarial, ¿correcto? ¿Es así el correcto el término? Absolutamente, sí. Entonces, la ciudadanía empresarial debe buscar la mayor suma de felicidad posible, si vamos a la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, exactamente, así es. Nos vamos al cuarto entonces. Bueno, el cuarto factor es uno que le encanta a todos los empresarios, pero que no todos terminan de ver, y es que es un buen negocio. Es decir, el tener una visión social al final termina siendo un buen negocio. Y el más claro ejemplo de eso para mí, hay montones de ejemplos, ¿no? Pero tú tienes a un gurú de la gerencia que se llama Michael Porter, que desarrolló por ahí hace 15 años el concepto de share value, donde te dice, mira, si tú tratas de unificar la estrategia empresarial de negocio con una estrategia social, vas a tener al final un return on investment muchísimo mayor. Y él decía, y eso siempre ha ocurrido así, empecemos pensando en lo que hizo Henry Ford. Si Henry Ford, por allá en 1910, o un poco antes, decidió que él le iba a pagar a todos sus trabajadores el doble de lo que estaba pagando el mercado en ese momento. Imagínate lo que pasaría hoy con toda la discusión que tenemos de si el salario mínimo en Estados Unidos es $15 o debe ser que alguien venga y diga, yo voy a pagar $30 la hora, ¿no? Bueno, hay una empresa que lo está haciendo, pero ahorita vamos a hablar de eso. Hay varias empresas que lo están haciendo, pero Henry Ford lo hizo hace 100 años. ¿Y por qué lo hizo? Porque él dijo, si yo pago el costo laboral en el total de costo de un automóvil, es una muy pequeña fracción. Yo necesito tener a la gente, a la mejor gente que pueda conseguir en el mercado. No me va a impactar terriblemente en mi capacidad competitiva duplicar el salario de los trabajadores. Pero al hacer eso, si los demás me imitan, voy a tener a quien venderle mis carros, porque si no, no tengo a quien venderle los carros. Entonces, de hecho, la decisión fue una decisión que hizo dos decisiones simultáneas. Hizo la decisión de elevar el salario y de garantizar que el vehículo que iba a producir lo podía comprar la familia de más escasos recursos de este país. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es una decisión de una sabiduría increíble. Déjame traerte otro ingrediente para ese pote que acabas de abrir. Okay. Alemania, viene la caída del muro de Berlín, año 89, y al año siguiente viene el gobierno alemán y decide que todo el dinero que estaba en manos de los alemanes orientales, que eran los marcos esos de la Alemania oriental, que valían 10-1 en comparación con el marco de Alemania occidental, se iban a recibir al mismo valor. O sea, todo el que tenía 100 marcos alemanes orientales le valía ahora 100 marcos alemanes occidentales. Eso significó para la población de Alemania Oriental y un incremento de la riqueza de 100 veces. Claro. O sea, estamos hablando de, Dios mío, 1000%. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que la población mejoró así, de forma exponencial. Y cuando tú vas ahora a Alemania, te tienen que decir dónde quedaba Alemania Oriental. Si te llevan a ciegas, que no saben en qué parte del territorio está, sí, no saben reconocer porque todo está relativamente homogeneizado. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, que si un empresario va y compra una empresa donde los empleados están subpagados a la empresa de él, o al contrario, si la empresa que él compró, los empleados ganan mejor que la de él, lo único que tiene que hacer es elevarlos a la mayor suma, y eso le va a dar un resultado maravilloso por lo que acabas de decir, porque entonces la lealtad va a explotarse. Así es. Y fíjate, ahora no es así.
Pero en el tiempo de Henry Ford, los empleados de Ford eran de un orgullo fundamental. Por supuesto. La gente no decía el señor que vive en la casa, no, el empleado de Ford que vive allí. Sí, sí, es así. Es así. Sí, es que, mira, hay muchísimos ejemplos. Yo te voy a contar, por ejemplo, una experiencia personal que tuve yo cuando estaba en Nabisco, después que salí de Venezuela. Te fuiste para España, ¿no? Estaba en España, sí, pero manejaba Nabisco para Europa, Medio Oriente y África. Yo te detesté por esa decisión. De verdad que me hiciste un daño terrible. No tienes idea de cuánto. Te lo voy a decir aquí en público. Y con tu hija aquí en la sala. Te lo voy a decir con todas las letras. Mira, tú me dejaste a mí con un señor con quien yo no me llevaba bien. Y muchos de los programas que teníamos empezaron a sufrir las consecuencias de tu ausencia. Te lo estoy diciendo. Ah, caray. Claro, porque no es lo mismo. Ese personaje tenía un pensamiento que no era un pensamiento como el tuyo. Entonces, muchas de las cosas que hacíamos contigo se acabaron. Entonces, me acabó hasta el interlocutor, pues, al no tener interlocutor, porque yo a ese muchacho, además, era una persona muy joven, y muy dinámica además, porque era muy guapo y pequeño, guapo, ¿sabes? Yo dije, no, a lo mejor sí, pero no. O sea, de verdad, tu ausencia a mí me hizo un daño terrible. Bueno, lamento esa parte, pero para mí profesionalmente fue... Mira la cara de Alfredo, ¿ves? Como que reconoció al personaje. Al personaje, sí. Pero mira, déjame contarte esta experiencia que tuve en Sudáfrica. En Sudáfrica, cuando estaba con Nabisco, yo era responsable de África. Y particularmente en Sudáfrica teníamos una planta en Johannesburgo, que era una planta antiquísima, súper ineficiente. Perdíamos un dineral con esa planta, ¿no? Y estábamos construyendo una planta nueva en Durham, en otra ciudad. Y todos los números decían, esa planta hay que cerrarla. Hay que cerrarla. No hay forma ni manera de que esta planta pueda surgir, hay que cerrarla. Y yo estaba completamente opuesto a cerrar la planta. Yo no quería cerrar la planta porque yo veía que cerrar la planta, estoy hablando de finales de los 90, cuando Nelson Mandela era el presidente de Sudáfrica, donde estaba acabándose toda la cuestión del apartheid, donde era muy sensible cerrar una planta que empleaba a un montón de gente, y en Johannesburgo además, ¿no? Yo decía, tenemos que buscar una solución, hay que buscar una solución para no cerrar esta planta. Y encontramos la solución. Pero ¿cuál fue la solución? La solución fue hacer un acuerdo con el gobierno de Sudáfrica, donde tuve además la suerte de conocer personalmente a Nelson Mandela y hablar de este proyecto con él, con unos NGOs, y dedicar esa planta, porque en Sudáfrica realmente el apartheid funcionaba. Nosotros, Nabisco le vendía solamente a la población blanca, porque los canales de distribución iban hacia donde estaba la población blanca. No teníamos canales de distribución en los townships, donde estaba la gente negra. Entonces hicimos un acuerdo con el gobierno de Sudáfrica para producir una barra, que hoy en día son muy comunes, una barra de proteína, con la marca Nabisco, que íbamos a distribuir en los townships a través de NGOs que estaban ya con un esquema de distribución y unas líneas de distribución en las zonas populares negras de Sudáfrica, de manera que no teníamos que crear una infraestructura de distribución solamente para un producto. Y con eso logramos mantener la planta funcionando. No ganábamos plata, pero no perdíamos. Y la justificación era que estábamos introduciendo la marca Nabisco en una población que eventualmente le íbamos a poder vender Oreos y Chipajoy y todo lo demás. Pero fíjate, fue un esfuerzo con el gobierno de Sudáfrica, con organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Y funcionó extraordinariamente bien. Entonces, ese es el tipo de experiencia que yo digo, mira. Maravilla, una maravilla. Eso es maravilloso cuando tú puedes hacer que una población se beneficie. Porque hay marcas que tienen prestigio. Yo lo veo, por ejemplo, con Apple. Apple tiene prestigio y es muy interesante ver cómo los teléfonos celulares
de Apple, que tienen un costo enorme, se ven en las áreas de bajos recursos. Hacen cualquier cosa, incluso unas cosas poco sanas para tenerlo. Sí. Porque imagínate que Apple fuera más inteligente todavía, porque ya lo ha sido, ¿no? Ha sacado productos que son realmente accesibles. ¿Tú te acuerdas que a lo mejor Fabi me puede ayudar a recordar aquellos aparatitos de Apple pequeñitos que tenían no sé cuántos megas de memoria para la música? Eran chiquiticos, pero eran Apple. Y la gente estaban orgullosísimos de su Apple. Y claro, tenían los otros. Yo por aquí, por cierto, tengo uno de versiones antiguas. La gente dice, ¿todavía guardas eso? Sí, todavía tengo uno de esos que funciona. Y funciona el desgraciado. Es interesantísimo. Claro, el teléfono tengo 80 gigas de capacidad, pero ese no me acuerdo ni cuánto tiene, pero ahí tengo toda la música que a mí me gusta. Entonces, eso de que podamos poner en las manos de la población las marcas que hagan que se sientan bien a un precio accesible, eso a mí me parece fabuloso. Así es, así es. Entonces, yo quiero volver para ayudar a la audiencia, para no perderse, nombremos las 4 otra vez. ¿Las nombramos? Son legitimidad, tu responsabilidad de ser un buen ciudadano, el impacto que tienes en diferentes grupos que van más allá de los stockholders, y de manera que si los afectas, tienes que tenerlos en cuenta. Y cuarto, que es un buen negocio. Es un buen negocio ser socialmente responsable. Voy a pedirte que me hables de lo que estás haciendo ahora como docente. Yo entiendo, déjame ver si me equivoco, que ya no te gusta tanto dar clases en nivel de pregrado, que te gusta trabajar principalmente a nivel de posgrado. Es así, ¿verdad? Mira cómo se ríe la Fabi. Es así. Yo, bueno, te cuento cómo me metí en esto. Yo siempre me ha gustado el mundo académico. Cuando regresé de hacer mi MBA hace 1000 años, di clase por unos años en la Católica de Consumer Behavior, pero después lo tuve que dejar porque empezaron a crecer mis responsabilidades y a veces ya no tenía tiempo, ¿no? Entonces siempre como que me gustaba esa área y siempre tenía en la cabeza que quería hacer un PhD, y el día que cumplí 55 años dije, bueno, si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca, se me está acabando el tiempo. Y afortunadamente estaba en una situación donde podía dejar mi trabajo, dejar el mundo empresarial. En ese momento era el CEO de Mission Foods, y decidí volver al colegio. Empecé a buscar programas de PhD, vi varios en escuelas de negocio, pero me di cuenta que no era exactamente lo que quería hacer hasta que descubrí este PhD en liderazgo, Leadership Studies, de la Universidad de San Diego. Y renuncié a mi trabajo, dejando un sueldo maravilloso y unos perks estupendos para ser un estudiante más. Y estuve 4 años dedicado 100% a estudiar, a sacar el doctorado, y bueno, lo saqué justo antes de cumplir los 60, que era como mi objetivo, ¿no? Y después que lo terminé, la universidad me pidió que me quedara como profesor. Y en eso estoy. Entonces ahora doy clase en el MBA y doy clase en un máster que se llama Master of Arts of Social Innovation, que yo participé en la creación de ese máster, que es como una especie de mini MBA enfocado a responsabilidad social. Pero no me gusta dar en pregrado porque los muchachos de pregrado están ahí, la mayoría, porque tienen que estar. Es como que una obligación que tienes que ir para la universidad y tienes que tener un college, y entonces no tienen el mismo nivel como de compromiso, ¿no? Mientras que los que están en posgrados es gente que ya viene con experiencia, es gente que están ahí porque quieren estar ahí. Muchos de ellos están pagando sus propios estudios, no lo están pagando los papás. Entonces es otro nivel, es otra cosa. Bueno, yo lo primero que te voy a decir es que cuidado con la parálisis paradigmática, porque el tiempo ha pasado y la gente está cambiando mucho. Sí. Lo segundo es que voy a hacer una travesura.
ya que está Fabi aquí, voy a hacer una travesura porque yo quiero que Fabi sepa que yo te he invitado a formarte como conferencista para dar conferencias a nivel internacional, porque yo siento que estás trabajando al nivel, vamos a decir, de la universidad, donde tu audiencia es relativamente breve, que yo siento que tu discurso, y fíjate que aquí me acompaña Alfredo y Clara, y estoy seguro que la misma Fabi, que estoy seguro que mucha gente que va a escuchar esta conversación que hemos tenido les va a ilusionar, les va a hacer mucho sentido y van a estar acompañando conmigo. De verdad, este tipo debería hablar más al grande público, ¿no? Pero bueno, eso se lo dejo a Fabi para que me haga el trabajito, porque de verdad que me ha sido, esto es lo que llaman un hueso duro de roer, y yo creo que ya tú conoces al candidato para eso, ¿no? Lo otro que te invito es a que me hables fíjate qué interesante, mi amigo José Luis Cordeiro dirige un grupo de gente que habla de la inmortalidad. De la inmortalidad. La muerte de la muerte. Así que tú me haces mucha gracia porque fíjate, yo cumplí 69 de edad, pero si le sumo los 55 del corazón que me trasplantaron, pues tengo 100 y pico de años, ¿no? De experiencia. Entonces, me hace mucha gracia cuando dice que los 60, porque la verdad es que yo tengo una pretensión de vivir al menos el doble de la vida que ya he vivido. Sí, Así sí. que me hace mucha gracia porque prácticamente para mí tú estás graduando de doctor como un muchacho. Así que espero que sigas estudiando y dándole hora. Me gustaría entonces que me hablaras de futuro, que me hables de futuro. Ya han pasado 6 años de eso, o sea que ya claro, estoy en los 60. Por eso mismo, pero yo tengo 69, todavía estoy ganando, así que por favor, como muchacho te quedas tranquilito. O sea, ahora lo que te pido es que me hables de futuro. Bien, háblame, dime, ¿cuál es la que tú ves que va a venir en el futuro respecto a la conducta de las empresas de clase mundial en cuanto a responsabilidad social? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Mira, yo creo, como te dije anteriormente, que el sistema de libre empresa, de libre mercado, es sin la menor duda el mejor sistema para producir la mayor cantidad de bienestar para la población. Sin embargo, yo creo que, como todo en la vida, el sistema capitalista tiene que evolucionar de una manera mucho más rápida y mucho más profunda de lo que lo ha venido haciendo hasta ahora. Si no ocurre eso, vamos a tener algún colapso de alguna manera, ¿no? Entonces, yo soy un convencido y fíjate, a cada día me sorprendo más. Acabo de terminar de leer un libro de Philip Kotler. Philip Kotler era el gurú de marketing, el profesor de Northwestern más famoso, fue mi profesor de mercadeo cuando yo estaba en Wisconsin también. Era el gurú de marketing y él acaba de escribir un libro ya como profesor retirado de Northwestern en sus 80 y pico de años, donde dice que se llama Reforming Capitalism. Y él da una serie, y este es un hombre de mercadeo, o sea, de formación, que formó a montones de estudiantes en el mundo de negocios, y escribe este libro que se llama Reforming Capitalism, donde dice muy claramente, y señala todos los errores que estamos viendo en el sistema y la forma como cambiarlos. Por ejemplo, el problema de desigualdad. Yo no tengo nada en contra de que seamos desiguales. Yo no creo que todos debemos de ser iguales. No, porque si no, no hay ningún incentivo para la gente creativa y la gente que trabaja más duro y la gente que, si el que le echa pichón y debe de tener una recompensa, ¿no? Pero los niveles de desigualdad tienen que ser lo suficientemente grandes para que sean aspiracionales, pero no tan grandes como para que sean socialmente conflictivos. Y estamos llegando a unos niveles de desigualdad que son socialmente explosivos, ¿no? Entonces, el riesgo es enorme. Es enorme, sí, es enorme que tengamos... Cuando tú ves que el 10% de la población de Nueva York vive en la calle, algo está mal.
algo está mal, exactamente. No, no es posible que el 1% de la población mundial controle el 80% de la riqueza. Eso no es sostenible. Entonces, yo creo que tiene que haber mucho más regulación de la que existe. Yo creo que tiene que modificarse y repensarse el sistema de impuestos a nivel mundial. Yo creo que tiene que haber una participación muchísimo más activa por parte del sector privado en programas sociales. Yo creo que la población lo está demandando. Fíjate que es muy interesante que de mis estudiantes de MBA, yo te diría que entre un 20 y un 25% quieren ir a trabajar al gobierno, al sector de non-profits o tener sus propias empresas sociales. En mi época, ni uno tenía eso como proyecto de vida, ¿no? No solamente eso, sino que McKinsey acaba de hacer un estudio interesantísimo donde dice que los MBA graduates están dispuestos a trabajar en una compañía ganando 20 o 25 o hasta 30% menos si esa compañía tiene un propósito social versus una que no lo tenga. Entonces, hay una demanda de la comunidad por un cambio en la actitud que tenemos hacia lo que significa ser un empresario. Fíjate que acabo de ver ayer una entrevista que le hizo el BBVA a Patch Adams. Ya grandecito, me encantó verlo porque está, tú sabes, igual de gracioso, igual de simpático que siempre, pero ahora ya con unos cuantos años arriba. Sí. Y él hablaba de la frustración que le produjo el no haber conseguido que las empresas le soportaran los hospitales que había montado para dar atención gratuita. Se lo sostuvo durante 12 años. Cuando tú ves la reacción de las personas frente a la labor de los payasos de hospital, te das cuenta de el enorme beneficio que esa labor que inició Patch con los payasos de hospital ha traído al mundo, porque hoy hay payasos de hospital prácticamente en todos los países del mundo. Sí. Entonces, fíjate qué interesante. Una iniciativa de un tipo que era disruptivo, completamente inadaptado, que fue inadaptado en todas las etapas de su educación y de su vida, porque incluso hasta como estudiante de medicina y como médico fue terrible para la profesión, logra que la gente se motive a apoyar esa labor. Cuando yo estoy formando, tú sabes cómo me dedico a formar facilitadores, eso es lo que hago habitualmente. La mayoría de las personas que vienen a formarse no tienen el menor interés en hacer uso de lo que van a aprender al lado mío en ganar dinero. No lo tienen. La intención de ellos es favorecer el aprendizaje de los demás. Sí. El dinero, algunos se lo buscan, pero digamos que se satisfacen con relativamente poco para lo que eran las expectativas de hace unos años atrás. Sí, sí. Incluso ven mal a aquellos que tienen el signo de dólar pintado en la frente. Sí, bueno, mira, entonces, Adrián, yo te puedo decir que yo he conocido montones de empresarios, montones, y los más exitosos son los que lo que tienen como objetivo es producir el bien o el servicio que inventaron o que crearon o que tienen en la cabeza. Así y la rentabilidad viene sola, viene después, viene como consecuencia. Es la consecuencia. Los que lo hacen al revés, fracasan. La mayoría de las veces fracasan. No, y lo peor es que si tienen éxito, el éxito les cuesta la vida. Porque tienen entonces, cuando tú vas a revisar, son unos esposos terribles, unas parejas terribles, son unos padres precarios, son unos ciudadanos que no son ejemplares para ninguna cosa. O sea, en ninguna forma el éxito económico se convirtió en un éxito personal. Sí, fracasaron. Y entonces el dinero se convierte en una burbuja, porque hasta ahora, no conozco al primero que se haya muerto que se haya llevado $1 de lo que ha ganado durante la vida. Así es.
Bueno, me encantó esta conversación. A mí también, fue un placer conversar contigo nuevamente después de tantos años. Voy a cesar la transmisión para quedarnos aquí, para despedirnos en lo privado. ¿Ok? Vamos a dar gracias a todos los que se conectaron en las diferentes plataformas. Okay, Gracias, Ariane, y gracias, Juan Fernando. Gracias.